Don Juan Luis Cebrián, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues luego le voy a preguntar sobre este libro que presentó recientemente, el año pasado, sin ir más lejos, hace nada, y que reúne precisamente sus artículos publicados en El País entre 2018 y 2024, con el título El efecto Sánchez, ética y política en la era de la posverdad, y en los que se adelanta muchas de las cosas que desgraciadamente estamos padeciendo en la política española y también por parte del gobierno de Sánchez. Pero antes, sobre esto último, ¿le parece ridículo que tenga que reunirse el presidente del gobierno con la vicepresidenta del gobierno, el gobierno reuniéndose con el gobierno para abordar un asunto de Estado tan importante y sensible como este del gasto militar y de la defensa? Me parece esperpéntico y ridículo, pero sobre todo me parece una traición a los intereses de España y una traición a lo que el mismo Pedro Sánchez había dicho y había comunicado, lo cual no es nuevo. Pedro Sánchez ha traicionado a la historia del Partido Socialista y a sí mismo desde prácticamente que cuando ocupó el poder, ¿no? Y aparte de eso, y en algunos de los artículos del libro se explica, no estamos ante algo que haya sucedido de repente. Hace ya 3 años, yo mismo, y no soy un experto, escribía que se necesitaba hacer una corporación de defensa europea, pero que para eso había que hacer un proyecto político europeo. Aumentar el gasto simplemente no significa nada. Hay que ver qué objetivos se persiguen, cuál es la solidaridad, que en este momento no existe, de los diversos países europeos, y cómo se va a gobernar eso. La verdad es que es un desastre lo que están haciendo los propios líderes europeos. Macron, por su lado, diciendo que él va a ser la disuasión nuclear de Europa, el primer ministro británico por el suyo, luego von der Leyen. El problema no es el gasto, no es el problema principal. El problema es saber si podemos hacer una corporación de defensa y con qué objeto. Y en el caso de España, la seguridad también está en lo que concierne a Ceuta y Melilla y las Canarias respecto a las ambiciones de sectores de mundo. Claro. Aquí se va a dar la paradoja de que el señor Sánchez no va a tener los apoyos de quienes le permiten seguir en la Moncloa, y me refiero a sus socios parlamentarios tradicionales, los separatistas, Bildu, y luego sus socios de gobierno. Bueno, Podemos también está por ahí, y luego sus socios de gobierno, Sumar, o sea, Izquierda Unida, Más Madrid, etcétera, etcétera. Se va a dar la paradoja de que estos no van a apoyar ese gasto en defensa, ese incremento de gasto militar, y va a tener que apelar al Partido Popular, a la responsabilidad del Partido Popular, el principal partido de la oposición. ¿Qué cree usted que debe hacer en este caso el Partido Popular? Bueno, yo creo que, en primer lugar, esto no es un problema de Sánchez ni del Partido Popular, es un problema del interés general de los españoles, que naturalmente no puede verse orientado por un partido de antiguos terroristas separatistas o por otro cuyo líder sigue siendo un fugitivo de la justicia, ni por personajes como los que hemos visto que han estado y están en el gobierno de Sánchez y que realmente tienen un comportamiento casi ridículo en los aspectos incluso personales de su vida. Esto es un problema de saber cómo Europa y España va a defenderse y a defender su integridad territorial, que ha sido vulnerada, la de Ucrania, y la paz en general de Europa y el mantenimiento de la democracia. Y por lo tanto esto necesita, primero, consultas con todas las fuerzas políticas. No puede evitarse a Vox, aunque a mí no me gusta Vox, y es un partido de extrema derecha en muchos aspectos, pero es el tercer partido del Congreso de los Diputados. Segundo, no puede haber ahora otro truco de una proposición de ley o que se echa mano de algunos fondos que estaban sobrantes en el no presupuesto que tenemos. Se necesita la opinión del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial, sobre las normas legales que se aprueben al respecto. Y se necesita efectivamente un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, siendo el Partido Popular el que tiene mayor representación en Cortes, y aparte de eso tiene la mayoría en el Senado, y el Partido Socialista, que tiene el liderazgo en el Ejecutivo. Pero se necesita un acuerdo concreto, con vigilancia concreta por ambas partes, porque entre ambos representan a más del 60% de la población española, y además con reuniones periódicas
que entiendan el seguimiento de lo que es un proyecto de defensa de la seguridad del Estado. Y además se necesita también la participación activa, como es obvio, de los mandos militares, del GEMAD y de los jefes de Estado Mayor, entre otras cosas porque hay conceptos de guerra que no son solo los cañones y los drones y los cohetes, que es la guerra híbrida a través de Internet, etcétera y tal. En definitiva, se necesita alguien que quiera hacer un proyecto de seguridad para España y para Europa, y no alguien que quiera salir de nuevo de un compromiso de malas maneras, porque si no va a perder el poder porque no va a tener el apoyo de sus socios. Voy a su libro, señor Cebrián, El efecto Sánchez, ética y política en la era de la posverdad. Y en el prólogo, ahora como está de actualidad Trump, más que nunca, usted ya compara a Trump con Sánchez, a ambos los define como demagogos y populistas que intentan ocupar y manipular el Poder Judicial. Y a las pruebas hay que remitirse, o sea que es que está acreditado, no es ninguna, en fin, estupidez, ninguna butad. Es así, desgraciadamente. Es así, hay una diferencia. Trump es un payaso y es divertido en ocasiones, aunque maldita la gracia que nos hace esa diversión. Y Sánchez tiene un carácter anodino, no tiene ninguna empatía de ningún género, diría que es prácticamente una persona sin sentimientos de ningún tipo y por lo tanto trata de hacer demagógicamente un discurso buenista verdaderamente estúpido. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de una guerra mundial de verdad y esa guerra mundial solo no sucederá si hay una política cooperativa por parte, independientemente de las ideologías, de todos los que defienden el sistema democrático europeo. Y por lo tanto, pretender resolver esto solo o reuniéndose con su vicepresidenta para demandar su voto es una cosa completamente absurda. El gobierno está liquidado, el gobierno no gobierna, el gobierno sobrevive y además a base de... hablan de derechos sociales, a base de paguitas, como hacían los gobiernos peronistas, para tener contenta a la población, pero no logran tener contentas a las nuevas generaciones que cada vez tienen más problemas de empleo, de trabajo y de visibilidad. Entre otras cosas, para la defensa hacen falta soldados. Y no solo no tenemos armas y no tenemos municiones, es que tampoco tenemos soldados suficientes para decir que vamos a enviar soldados a Ucrania a garantizar los acuerdos de paz. ¿Cuánto cree que puede aguantar el gobierno en estas circunstancias? Sin presupuestos y sometido al chantaje permanente de un delincuente como Puigdemont, exigiéndole cada vez más cosas. La última, esta competencia en materia de inmigración que inevitablemente tendría que ser declarada inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional, pero claro, cualquiera sabe con el Pumpido al frente del mismo. Bueno, yo creo que lo de menos es lo que pueda aguantar, porque el gobierno no gobierna. Es decir, lo importante es saber durante cuánto tiempo la inestabilidad política y la polarización que estamos teniendo se va a mantener si efectivamente hay este crecimiento del ardor guerrero en Europa. Hay que tener en cuenta que tampoco Europa está en sus mejores momentos ni tiene los mejores líderes de su historia. Pero nos estamos enfrentando, como ha dicho Putin, si Europa declara la guerra a Putin, que eso sería el enviar tropas y el hacer una política militar de apoyo a Ucrania, Putin declarará la guerra a Europa. ¿Y qué pasa con el poder nuclear? Donde solo Francia y el Reino Unido tienen armas nucleares y además no son armas tácticas sino estratégicas y, digamos, se enfrentarían a cerca de 5 o 6.000 ojivas nucleares de la primera potencia nuclear del mundo. ¿Vamos a nuclearizar entonces ahora a la Unión Europea? Es decir, son cuestiones que no son para aficionados y realmente la verdad es que a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez es un aficionado a la política, es como un niño que le encanta el poder y juega con él, pero ahora estamos ante una situación verdaderamente preocupante. Bueno, dice usted que pasará a la historia como el presidente que más ha dividido a los españoles.
al frente de una impostada mayoría progresista que no es más que un sindicato de intereses entre sus miembros a los que principalmente une el reclamo del poder, solo les interesa el poder. Y se hace una pregunta que no sé si responde, pero en fin, le pregunto, ¿España podrá salir del laberinto en el que está atrapada por la ambición de poder de Pedro Sánchez y la deslealtad del nacionalismo catalán? ¿Saldremos de esta? Sí, yo estoy seguro que saldremos de esta. Primero, yo creo mucho en la sociedad civil española, que a mí me recuerda esto un poco a los últimos tiempos del franquismo, donde, bueno, hablábamos de la España oficial y la España real. La España real trabajaba, emprendía, se relacionaba con otras sociedades y otros países, y la España oficial hacía unas cosas que pretendían hacer perdurar el franquismo. Ahora lo que se pretende es hacer perdurar el sanchismo, pero el sanchismo no va a perdurar, acabe o no acabe la legislatura. Los problemas serios son: la socialdemocracia ha desaparecido. El Partido Socialista Obrero Español no es ya un partido socialdemócrata al uso, como lo era y como ha sido tan importante precisamente para la transición política y la construcción democrática. Y segundo, estamos en un momento de cambio de civilización y amenaza un conflicto mundial. Y en ese conflicto mundial, los imperialismos son los que van a llevar la batuta. Hay que tener en cuenta que Rusia es un país imperialista, pero Estados Unidos es un país imperialista también. Otra cosa es que nos gusten más las condiciones de su imperio. Las mayores invasiones que se han hecho después de la guerra mundial las ha protagonizado los Estados Unidos de América. Y en Europa, entre otras cosas, pues la OTAN hizo un bombardeo ilegal de la antigua Yugoslavia y ha generado todavía mayor desconcierto y la creación de unas repúblicas identitarias ahí, unas de las cuales son pro-Moscú, otras son anti-Moscú, etcétera y tal. Es decir, que Europa ha vuelto a donde solía, que es a una fragmentación y una desunión preocupante, por más que se nos diga desde Bruselas que ahora todo va a funcionar bien. Y vamos a ver que países como Hungría, como Rumanía, etcétera, o como Serbia, aunque no esté en la Unión Europea, es también Europa, pues tienen respecto a la posición rusa. Por lo tanto, estamos ante un momento muy serio, ante un cambio de civilización, y lo que se necesita es liderazgo y unión de todos los partidos y fuerzas sociales de este país, independientemente de su ideología, para defender nuestras fronteras, la frontera sur también, por cierto, y para defender nuestro sistema democrático y, por supuesto, defender el sistema democrático europeo. Eso no se puede hacer con truquitos, ni con juegos malabares, ni comprando votos a cambio de darle a los Mossos de Escuadra las atribuciones de la Guardia Civil. Le pregunto por los casos concretos que afectan a Sánchez. Caso Begoña Gómez, ¿cómo lo ve usted? ¿En qué puede quedar? Bueno, pues yo he leído lo que dice el Código Penal sobre tráfico de influencias y según el Código Penal, pues Begoña Gómez ha hecho un tráfico de influencias. Dicho esto, no digo que haya cometido un delito, porque eso solo lo pueden decir los jueces. Digo que ha hecho tráfico de influencias. Si lo ha hecho de manera delictiva o no, lo tendrán que decidir los jueces. Pero, por otra parte, vamos, diga lo que diga el señor Bolaños y le diga lo que diga ella, a mí no me cabe duda de que si no hubiera sido esposa del presidente del gobierno, el tratamiento que habría tenido por parte de la Universidad Complutense no sería el mismo. Caso de su hermano, el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Bueno, el caso de su hermano, la verdad es que a mí me da un poco de pena su hermano, porque su propia declaración diciendo que no sabía dónde estaba su despacho y que no sabía para qué servía el cargo para el que había sido nombrado, así fue una irrisión que creo que él mismo no la merecía. Es decir, creo que independientemente de los favores, le ha perjudicado mucho el ser hermano del presidente del gobierno. Le pregunto también por el caso Koldo, Ábalos, Aldama, etcétera, etcétera. Todas las derivadas que están saliendo cada día. Bueno, el caso Koldo es esperpéntico. Estaba recordando ahora que no se recuerda que el señor Ábalos, cuando defendió la moción de censura contra la corrupción,
argumentó además que él era hijo de guardia civil y que por lo tanto él tenía una tradición familiar de lucha contra la corrupción. Eh, la verdad es que es bastante esperpéntico, lo de menos, o sea, es inadmisible que nadie pague, no ya a sus prostitutas o no, a sus entretenimientos personales de cualquier género, con el dinero público, lo que son gastos personales suyos, sean más o menos lícitos moralmente desde el punto de vista de las diversas morales que existen en este país. Lo de Aldama es más serio, porque Aldama lo que está diciendo es que ha habido dinero para el Partido Socialista envuelto en bolsas y además entregado en la sede del Partido Socialista, y sobre todo ha habido una defraudación de más de 100 millones de euros en el IVA. El IVA es un impuesto que pagamos todos los españoles, los ricos y los pobres. Y el IVA fundamentalmente lo pagan los pobres, los consumidores y la clase media. Y es el principal sistema de recaudación que tiene el Estado. Por lo tanto, eso es un tema gravísimo, y ahora nos estamos enterando de que efectivamente Koldo y Ábalos, etcétera y tal, para mí lo de menos es que recomendaran amiguetes o a novias suyas para que les dieran un puesto sin trabajar, sino que efectivamente se hacían concesiones públicas bajo cuerda, y además se establecían las concesiones con condiciones que se comunicaban a los posibles peticionarios, ¿no? O sea, es un sistema literalmente corrupto. No es el único partido corrupto, el Partido Socialista Obrero Español. También ha sido corrupto el Partido Popular. Digamos, estamos padeciendo la corrupción de la partitocracia, fruto, entre otras cosas, del sistema electoral que hace que los diputados no representen en realidad a sus electores, a los que desconocen, porque a quienes representan es a los jefes de los partidos, que si no les ponen en la lista en un buen sitio, da igual lo que hagan, porque no le van a votar, no van a salir diputados. ¿Cuál cree usted que va a ser la siguiente cesión que Sánchez le va a hacer a Puigdemont a cambio de los 7 votos para seguir en la Moncloa? Bueno, yo espero que el Tribunal Constitucional diga que las atribuciones exclusivas del Estado, como es el control de las fronteras, etcétera, no son delegables, y no escuchemos estas tonterías que escuchamos de que es una delegación y no una cesión. Bueno, yo creo que ya está bien de tomarnos el pelo. Espero que el Tribunal Constitucional por lo menos sepa leer la Constitución como ya la leyeron sus predecesores. Yo creo que Sánchez está dispuesto a todo, a hacerse una foto con Puigdemont, al que iba a traer esposado. Puigdemont ha presumido, y con razón, de que el ministro del Interior ha sido completamente incapaz de detenerle cuando ha venido a España. No es que haya sido incapaz de detenerle, es que le han permitido entrar y salir sin ningún tipo de seguridad por parte del Ministerio del Interior. ¿Y para qué hablar del señor Santos Cerdán, al que ahora parece que hay mucha preocupación de que, según he leído precisamente en The Objective, de que ahora los que están imputados no citen la palabra de Cerdán? Pero ¿quién es? ¿Qué liderazgo tiene Santos Cerdán y qué ideario tiene Santos Cerdán para ser el que va a negociar con Puigdemont, que por lo visto no lo ha hecho también, y han tenido que enviar a Zapatero, precisamente el que empezó con todo este follón, con el cambio del estatuto de autonomía de Cataluña? Que hay que recordar que la ponencia que hizo el Tribunal Constitucional para corregirlo, y quien presentó la ponencia, era una persona del Partido Socialista Obrero, no era de la fachosfera. Usted advirtió que si la justicia, la prensa y las urnas no ponen coto al desvarío moral e intelectual de Sánchez, Illa y Zapatero, entre otros, acabarán incendiando peligrosamente nuestra convivencia. No sé si se está en ello todavía, pero realmente hay motivos para inquietarse. Y le pregunto si está, por ejemplo, amenazada la libertad de información en España con esa legislación específica que pretende sacar adelante Sánchez en el Parlamento. Con toda seguridad, los principales enemigos en todos los países de la libertad de expresión son los gobiernos. El Poder Ejecutivo trata siempre de favorecer la lisonja y de impedir la crítica. Esto ha sucedido siempre así.
En los países dictatoriales pues funciona casi a la perfección normalmente. Los países democráticos pues emplean otros métodos, desde el soborno o la concesión de favores empresariales o de publicidad o de otro género. Pero vamos, que el gobierno pretenda decidir lo que es verdad y mentira. Todos los gobiernos mienten, y esto está desde Maquiavelo entre las funciones de los gobernantes, ¿no? Pero que sean los gobiernos los que dicen lo que es verdad y mentira y lo que expresen la veracidad de las informaciones es verdaderamente increíble. Una de las cosas que estoy asombrado ahora, como casi 50 años después de vivir la democracia española, la televisión pública española lo que hace es competir en programas de entretenimiento y de entretenimiento bastante pueril con las televisiones privadas, y no hace ningún esfuerzo por tener el respeto, la calidad y la credibilidad que han tenido, y a pesar de eso a veces tienen problemas, televisiones de Estado como la BBC inglesa. Esto no es una crítica a los profesionales de televisión española, que hacen lo que se les manda, y si no hacen lo que se les manda, pues son sometidos también a persecuciones que todos conocemos, ¿no? Julio Llorente quería hacer una pregunta. Juan Luis Cebrián. Sí, buenas noches, don Juan Luis. Hemos dedicado muchas energías a criticar a Pedro Sánchez, su concepción del poder, las claudicaciones ante los separatistas, pero creo que muchas menos de las que deberíamos haber dedicado a preguntarnos cómo debería conducirse el gobierno que suceda a Pedro Sánchez. Le pregunto yo al respecto, ¿qué cuestiones debería abordar ese gobierno y cuáles son los principios que deberían vertebrar su acción, a su juicio? Tal y como yo lo veo y lo digo en el libro, es decir, hay una desestabilización general del sistema constitucional español y permanecerá esa inestabilidad si no se reforma el título octavo de la Constitución. Y si no se hace realmente lo que se debió hacer desde un principio, que es un Estado federal, y un Estado federal está previsto para unir, no para dividir. Aquí lo que se está creando con el funcionamiento progresivo y las cesiones de unos y otros gobiernos, no solo del gobierno Sánchez, y no solo también de algunos gobiernos del PP, se está creando una especie de estructura confederal, pero además sin ningún tipo de armazón que la haga sobrevivir. Y la estructura confederal más típica, que es la de Suiza, fue la que sirvió para hacer la Constitución de Estados Unidos, que luego derivó en una estructura federal. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es una reforma de la clase política, en primer lugar, para lo cual hay que cambiar la ley electoral. No puede haber listas cerradas y bloqueadas. Los votantes, los electores, tenemos derecho a hablar con nuestros representantes, a pedirles, no solo en manifestaciones, sino en despachos. Tenemos necesidad de saber siquiera quiénes nos representan. Yo no sé quién me representa a mí como votante y quién representa a las comunidades en las que yo estoy inscrito. Y segundo, hay que terminar con regular el sistema del Estado de las autonomías, estableciendo un gobierno federal con poderes exclusivos y además indelegables. Indelegables es indelegables, entre los cuales está la seguridad de las fronteras, por ejemplo. No existe esa lista de poderes exclusivos del gobierno central y se han ido haciendo unos y otros, porque esto empezó con otros gobiernos y también del PP, cesiones a los gobiernos autonómicos. Aznar lo hizo precisamente con el famoso pacto con Pujol para obtener el poder ejecutivo. Y yo creo que esto es literalmente inadmisible. Juan Luis Cebrián, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.